Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de octubre de 2016 y esto es La Contracrónica. La situación en Venezuela es gravísima, bastante más de lo que imaginamos aquí en España. No es ya que el régimen se muestre indiferente a la crisis económica sin precedentes, un auténtico colapso económico, un colapso en toda regla que vive el país, sino que se niega reiteradamente a observar la legalidad que él mismo ha creado. El gobierno venezolano es un gobierno revolucionario que se autodenomina como tal y están viviendo la revolución. Pues bien, las leyes de la revolución se niega a cumplirlas. Por ejemplo, está imposibilitando la convocatoria de un referéndum que creó un referéndum revocatorio creado por la misma revolución, creado por el mismo Hugo Chávez, y que la Constitución chavista o la Constitución bolivariana contempla. El enfrentamiento entre el presidente y la Asamblea Nacional hoy por hoy ya es difícil de sostenerse en el tiempo. Yo no veo posibilidad de que esta situación que se ha mantenido de aquella manera durante el último año, bueno, no llega a un año, durante los últimos 10 meses, se mantenga muchísimo más. Al final va a suceder que o se impone uno o se impone la otra, teniendo en cuenta quién condensa o quién concentra, mejor dicho, prácticamente todo el poder en Venezuela, podemos imaginarnos cuál de los dos va a ser la parte ganadora. La mejor muestra de la fractura abiertísima, que hay hoy en Venezuela entre presidente, Asamblea Nacional, o mejor dicho, entre la población general, la mayor parte de la población, y su gobierno, porque esa es la fractura y se puede ver casi a cualquier nivel. Hoy por hoy, lo he dicho muchísimas veces aquí en La Contracrónica, no es como antiguamente, tenemos información de los sitios con audio, con vídeo, con imágenes, según están sucediendo las cosas. Podemos tomar la temperatura de un país de una manera más o menos sencilla. No tenemos que esperar a que dé las 8:30 de la tarde para que nos lo cuenten en el informativo de la televisión. Lo hemos visto, según pasaba, en nuestro propio teléfono móvil. Y esto es una gran ventaja. Por lo menos nos permite hacernos una idea general. No es que haya un día un problema, que problemas hay en todos los países, o una manifestación, o un desacuerdo, o un follón en el Parlamento. No. Lo de Venezuela es un día sí y otro también, tanto desde el punto de vista político como económico y social. Es decir, la crisis es múltiple, tan múltiple que es terminal. Pues bien, la mejor muestra de esa fractura abierta, como decía, son los sucesos del otro día en la Asamblea Nacional de Venezuela. A estas alturas supongo que ya los habréis visto todos y si no los habéis visto os lo cuento un poco por encima. Estaba reunida la Asamblea Nacional, el Parlamento, el Congreso de los Diputados de allí de Venezuela, y de pronto una turbamulta chavista entró dentro de la Cámara, dentro del hemiciclo, y la asaltó, tal cual, con banderas, pegando gritos. Coloqué yo en mi cuenta de Twitter el vídeo, por si queréis verlo, hace, no sé si fue un par de días, una cosa así, que se le ponían uno los pelos como escarpias. Dice, bueno, esto es posible. Y los diputados corriendo, se apelotonaban junto a la mesa. Bueno, era una escena realmente dantesca. Que un grupo de manifestantes asalte un parlamento, es decir, ya solo eso, no diría el de Venezuela, cualquier tipo de parlamento, no sucede de una manera aislada. Está tranquilamente pues el Parlamento belga o el Parlamento ucraniano o el Parlamento de Sudáfrica tan a gusto reunido y de pronto ¡zas! Entran unos manifestantes hasta el hemiciclo. No estamos hablando de una manifestación, que esas pues sí suceden en, si no todos, pues casi todos los países del mundo. De vez en cuando hay manifestaciones, concentraciones y cosas por el estilo. Hasta acordaos las de Grecia, ¿no? De la Plaza Sintagma durante los años de las grandes manifestaciones. Lo raro era llegar a la Plaza Sintagma y no encontrarse una manifestación. De hecho, hace unos meses fui a ver al cine la película esta de Bourne, la última, que por cierto no está mal, no es una obra maestra ni muchísimo menos, pero está bien como película de acción, y una parte de la película se desarrolla en la Plaza Sintagma, una de las secuencias de la película, la Plaza Sintagma, durante una manifestación. Y ya os doy un cotilleo total. Durante la película, me salgo un pelín del tema, pero vamos, medio minuto. Mientras veía la película dije, eso está bien, parece Grecia, pero no es Grecia, me sonaba demasiado familiar. Pero no sabía el lugar que era porque lo habían ambientado muy bien. Total, que volví a casa y anduve buscando sobre el rodaje de la película. Y efectivamente se había rodado en España, por eso me sonaba tan familiar. Se había rodado en concreto en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias. De ahí que me sonaban los portales,
principales, las calles, las farolas y demás. Porque veis que un país es mucho más que su gente. Es decir, al final el paisanaje importa muchísimo, pero también el paisaje. El paisaje nos termina siendo muy familiar. Bien, pues volviendo sobre el tema de Venezuela, que es el que nos toca hoy, lo que os decía es que esto suceda no es algo normal, no es algo aislado, no es algo que pasa de golpe sin que esté previsto. Esto requiere de un caldo de cultivo previo, que en Venezuela se da. Se ha venido dando no ya en el último mes o en los últimos 10 meses o el último año y medio, sino desde hace bastantes años. Ojo, y no estoy hablando de manifestantes opositores, que es lo que podría haber en la Plaza Sintagma, que es lo que puede haber delante de un parlamento en un momento dado de crisis. No. Estoy hablando de manifestantes a favor del gobierno. Es decir, un grupo organizado y dirigido desde el poder, lo que convierte el asalto en algo más grave aún, la verdad, porque es el poder, o una parte del poder, en concreto en este caso el poder ejecutivo, y el judicial y el electoral y todos los que concentra Maduro y su gente, hostigando y asaltando a otro de los poderes, en este caso el legislativo, que no controlan directamente. En fin, haceros cargo de la jugada. Imaginaros esto en cualquier otro país del mundo. Incluso los países o las repúblicas más bananeras que puedan pasarse o que se os puedan pasar por la cabeza, ya os parecería increíble. Pues ha llegado y el gobierno ha mandado contra su propio parlamento, ha mandado una turba para que lo asalte. En principio parece algo indefendible. Yo, de hecho, cuando lo vi a través de un tuit de María Corina Machado, que es una de las diputadas, una de las políticos opositoras más famosas, no está en la cárcel afortunadamente y espero que no entre, pues dije, esto el chavismo mirará hacia otro lado, no lo va a condenar como es obvio, no va a decir que es cosa suya, pero tampoco presumirá. Maduro, de hecho, además estaba de viaje en Europa, anduvo por el Vaticano y por ahí. Pues a lo mejor se ha retirado de la jugada precisamente para no tener que dar opiniones. Pero no, a su vuelta llegó y lo aplaudió. Una cosa fascinante. Es decir, esto por suerte es lo mismo. De nuevo, está el vídeo, lo tenéis disponible en internet y podéis verlo. Claro que puede ser que no me creáis, que estoy falseando los hechos o reinterpretando las palabras de Maduro el otro día en Caracas diciendo que muy bien, que lo que pasó allí no solo no era malo, sino que además era bueno. Yo tampoco lo creería si no me lo muestran hablando, y más a estas alturas de descreimiento que o nos ponen el vídeo o nos ponen el corte de audio o directamente no nos lo creemos. Hasta que lo vi, claro, luego lo vi y dije, ya está, efectivamente, esto ya se ha pasado de madre. En fin, para que no me acuséis de que estoy falseando esto, os lo pongo, el trocito de audio en el que Maduro comenta el asalto a la Asamblea Nacional. El circo malo de Ramos Alup, el circo de Ramos Alup, la Asamblea Nacional de Caburguesa inútil que ellos han destruido. Con el perdón de los circos, con el perdón de las actrices, actores y trabajadores de los circos, pido perdón por compararlo con Ramos Alup y ese rincón inútil que han convertido la Asamblea Nacional. Yo estaba pendiente, coordinando con Diosdado, con Jorge Rodríguez, con Elías, con Héctor, con Aristóbulo, con todo el equipo de gobierno. Y fue cuando nos montamos en el avión, comenzamos a salir, nos metemos en internet y vimos lo que sucedió, que un grupo de caraqueños irrumpió en la Asamblea Nacional para hacer sentir su voz. Fui sorprendido por esa irrupción del pueblo en la Asamblea Nacional. Siempre el pueblo, después vi los videos. Siempre el pueblo sonriente. La gente entró como bailando, abrazándose, para dejar su voz clara. Que nadie se equivoque con el pueblo de Venezuela. Ahí está ese pueblo, valiente, corajudo, pacífico, pero listo para defender la patria, para defender la Constitución.
para defender la revolución. Que nadie se equivoque con el pueblo, que ya ha dado suficientes lecciones a lo largo y ancho de esta historia que hemos vivido. Bueno, yo creo que después de esto ya podemos concluir sin temor a equivocarnos que Venezuela es una dictadura. Sinceramente, una dictadura con una cámara, una Asamblea Nacional, en este caso la República de Venezuela es una república unicameral, no tiene dos, como el caso de España, por ejemplo, o de otros países, con una cámara elegida democráticamente, o que fue elegida democráticamente el año pasado, y una presidencia elegida democráticamente. Caso que nos atañe, en el año 2013, con 1000 problemas de, ya sabéis, de pucherazos y de acusaciones de que se habían falseado las elecciones y demás, pues no vamos a entrar ahí. Pero dictadura a fin de cuentas. Un dictador. ¿Qué es un dictador? Sabéis que la palabra, como la de democracia, está muy desgastada. Cualquier cosa es un dictador. Un dictador tiene una definición concreta en el diccionario, ¿eh? Las palabras no significan lo que nosotros queramos que significan lo que significan. Dictador es aquel que gobierna contra derecho, así a grandes rasgos. Es decir, gobierna contra derecho y rige sin justicia, o gobierna sin justicia y a la medida de su voluntad. En fin, si queréis os pongo otra vez lo de Maduro. Un tipo que está gobernando contra derecho porque la Asamblea Nacional en ese momento, aparte que no puedes entrar en una Asamblea Nacional ni mandar a alguien que la tome, pues estaba hablando sobre el tema del referéndum revocatorio que Maduro se niega a convocar, a pesar, Maduro y todo el régimen, a pesar de que lo contemplan las leyes y lo contempla la Constitución. Vamos, no creo que haga falta, por eso os lo digo que os lo ponga de nuevo. Creo que se os ha quedado bastante claro después de verlo, y luego lo pesado y lo insistente que es Maduro con lo del pueblo y tal y cual, ¿no? En fin, después de escuchar esto o de verlo, yo creo que, no lo sé, tan solo un fanático bolivariano, chavista, o alguien que viva de esto, es decir, alguien del régimen, que esté directamente viviendo y comiendo todos los días gracias a que esta gente ostenta el poder en Venezuela, lo puede defender. El hecho es que Maduro no ha alcanzado la posición de dictador tampoco en un día. Estas cosas no se consiguen en un día, a no ser que vengan precedidas de un golpe de Estado, generalmente sangriento, y, bueno, pases de nada a todo, de 0 a 1. No es el caso de la Revolución Bolivariana, esto ha ido poco a poco. Ha sido, de hecho, un proceso largo y doloroso que empezó hace bastantes años, ya con Hugo Chávez en vida. Es un régimen que manipula y controla abiertamente el poder judicial y el poder electoral. Bueno, y el poder ciudadano ese que tienen, pues tienen 5 poderes. Yo el poder ciudadano la verdad es que no sé muy bien en qué consiste. Que ha burlado todos los mecanismos constitucionales, que le ha venido en gana, todos, sin excepción, con tal de permanecer en el poder a cualquier coste. Que ha ignorado y despreciado todas las mediaciones internacionales, incluida esa desastrosa mediación de José Luis Rodríguez Zapatero, que en mala hora se presentó ahí. Pero bueno, supongo que con buena intención llegaría a Zapatero. Otra cosa es que, pues siendo quien es, pues no consiguiese absolutamente nada, y sobre todo a quién se dirigía. Que ha institucionalizado el miedo como instrumento de control popular. Cualquier venezolano que os encontréis en Madrid, en Bogotá, en Buenos Aires, en Nueva York, donde sea, os lo va a decir. En Venezuela, si se está contra el gobierno, se pasa miedo. Bueno, en Venezuela se pasa miedo en general porque te pueden atracar, te pueden robar, te pueden saltar por la calle, te pueden meter 3 tiros por un teléfono celular. Pero miedo político, quiero decir. Miedo a llevarle la contraria al poder. Desde que en diciembre de 2015, porque todo viene de ahí, los últimos acontecimientos o los acontecimientos de otros meses vienen de ahí, la oposición se hiciese con la Asamblea Nacional, acordaos las elecciones y tal, ha empleado todos los recursos legales, ilegales y alegales, todos los que ha tenido a su alcance, para marginarla primero e ignorarla después. Y el último capítulo, el que faltaba, era asaltarla y tomarla al asalto, que es lo que ha hecho. Primero la marginó, esto no importa, estos son unos tipos que están ahí, no sabemos muy bien para qué, casi como una asamblea consultiva a la que no se le presta atención, cuando vio que la ley, la legislación en Venezuela le daba bastantes poderes, como ya se recordó en diciembre del año pasado, le daba bastantes poderes a la Asamblea Nacional, poderes que le había concedido el propio Chávez. Vamos a ignorarla. Sí, está ahí, pues la ignoramos. Como vemos que ni ignorándola siguen insistiendo en hacer su trabajo, pues la tomamos al asalto.
Esta es la realidad. Esto es un guión de los hechos lo más, iba a decir objetivo, si queréis verlo así. No he dicho nada, no he cargado en absoluto las tintas ni era mi intención. Es que tampoco, según están las cosas en Venezuela, hace falta cargar demasiado las tintas. Lo que sí podemos concluir con casi total seguridad, es que en Venezuela no hay Estado de Derecho hoy por hoy. Es un Estado de Derecho que se ha ido desmantelando poco a poco y a día de hoy, en octubre de 2016, no hay Estado de Derecho. El Poder Judicial es parte descarada del Poder Ejecutivo. Y es que ya no guardan ni las formas. No, pero en todos los países al final la justicia está politizada. No, una cosa es que la justicia esté más o menos politizada. Otra cosa es que la justicia se imparta desde el Palacio de Gobierno. Literalmente. Eso es lo que sucede ahora mismo en Venezuela. La persecución a los disidentes, hablo de Leopoldo López, pero no solo de Leopoldo López. Quizá Leopoldo López sea el símbolo, pero hay muchísimos más. Incluida su ridiculización y hostigamiento sistemático, es ya la norma y no la excepción. Lo que le está pasando a Machado, por ejemplo, y no solo a Machado, a muchísimos más. A cualquiera, como os decía antes, que tiene periodistas, etcétera, que tiene la osadía de llevar la contraria, de publicar cosas contra el poder. No digamos ya si se dedica a la política y pretende, hablar abiertamente en contra o tratar de arrebatarles votos. Los derechos humanos se violan sistemáticamente, de manera continua. Es tan normal que ya ni siquiera aparece en las noticias. La libertad de prensa es poco menos que una quimera. Apenas ya quedan medios de comunicación independientes, pero sí libres. Unos se han cerrado, otros han sido arruinados por la crisis económica o directamente porque el gobierno se ha encargado de que cerrasen, y los pocos que quedan ya malviviendo en Internet, pues lo hacen de una manera casi heroica, por voluntad de sus redactores, de sus directores, de sus profesionales, muchas veces desde el extranjero. Hay periodistas venezolanos trabajando en Miami, trabajando en Madrid, trabajando en otras partes de Hispanoamérica e informando para Venezuela. Entre otras cosas porque allí es que tampoco se puede trabajar en condiciones. Hay cortes de luz continuamente. Intentar mantener una página web en Venezuela, y me contáis, tampoco se puede explotar porque no tiene ese gobierno ningún tipo de amistad hacia las empresas privadas ni nada por el estilo. Te incauta los dólares en el caso de que pongas publicidad o te hagan una donación. El Estado, de hecho, ha sido tomado por cuadrillas organizadas, no espontáneas, cuadrillas de maleantes con miembros, muchos de cuyos miembros ni siquiera pueden salir del país porque serían detenidos en el acto. El jefe de todas estas cuadrillas, obviamente, es Diosdado Cabello, que fue el expresidente de la Asamblea Nacional hasta el año pasado. Que Diosdado Cabello, según sale, lo detienen. Es uno de los hombres fuertes del chavismo. Podríamos decir que sí que es el número 2 hoy por hoy del chavismo. Toda tiranía, y lo de Venezuela ya roza la tiranía, obviamente, comienza siempre en la administración de justicia de un modo arbitrario. Es matemático. Siempre que empieza la justicia a ser arbitraria es que estamos ante la antesala de la tiranía. Nos hemos metido ya de lleno en los predios de la dictadura. Estamos en la antesala de la tiranía. En Venezuela los jueces se refocilan en la arbitrariedad. Días antes de la configuración o de que los diputados actuales tomasen posesión de su escaño, el gobierno, el ejecutivo en este caso, nombró a 22 militantes oficialistas, es decir, del partido, como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el TSJ de Venezuela, que sería pues el equivalente al Tribunal Supremo Español, más o menos. En solo 10 meses, desde enero se conformó la Asamblea hasta el día de hoy, el TSJ ha fallado contra la Asamblea en 33 ocasiones. Es decir, 3 ocasiones y media al mes, más o menos. Casi una por semana. En fin, están hablando los hechos, no las opiniones. La última ha sido la de la recolección de firmas para el referéndum revocatorio, que han ordenado paralizarla, por supuesto. En coordinación necesaria
con el Consejo Electoral Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el CNE, este famoso de Venezuela, que ha ido jugando al ratón y al gato con los promotores del revocatorio. En fin, reduciendo los tiempos, disminuyendo los centros electorales, paralizando el proceso mediante la judicialización continua del mismo. Esto en otras contracrónicas que he dedicado a Venezuela, que han sido unas cuantas a lo largo de este año, ya lo he ido contando y narrando poco a poco. En rigor, a estas alturas, a Nicolás Maduro lo único que le queda es disolver las cámaras directamente. Ya es dar un zapatazo en la mesa y disolver la Asamblea Nacional, usurpando sus funciones y gobernando en solitario hasta el año 2019. Bueno, podría formar después de la disolución, formar una Asamblea Nacional títere o convocar de nuevo elecciones legislativas y poco menos que se prohíba la que se presente otro partido más que el suyo, más que los suyos. Los oficialistas son varios partidos, no solo el Partido Socialista Unificado de Venezuela, son varios. El chavismo, lo que se viene conociendo como el chavismo. Es decir, el PSUV, que es el Partido Socialista Unificado de Venezuela, y sus confluencias, que nada más se puedan presentar esas. Según las encuestas, y hay varias sobre el tema, el 77% de los venezolanos, es decir, prácticamente el 80% de los venezolanos, no es que quieran el referéndum revocatorio, que por supuesto, es que quieren directamente que se vaya Maduro, es que no le quieren a él. Estamos hablando de un grado de desafección tan gigantesco, tan grande, con lo complicado que puede llegar a ser hacer una encuesta en Venezuela a día de hoy. Y el miedo que lo preside todo. Que te llegue un desconocido y te pregunte, ¿usted quiere o no quiere el presidente Maduro? Pues mire, no le puedo decir sí, bueno. Es decir, que no es propiamente un país libre, es un país donde se pasa hambre. Y donde hay todo un sistema de contrainteligencia bestial, la gente está vigilada, se siente vigilada, hay denuncias internas. La pregunta, por lo tanto, que nos deberíamos hacer, a los que nos preocupa Venezuela, y a mí personalmente me preocupa, no es ya que tenga amigos venezolanos, que por supuesto, sino que es un país muy cercano, y lo he dicho en más de una ocasión, ¿qué les espera a los venezolanos y qué les espera en general al país? Yo siento decirlo, pero todos los elementos para una salida violenta están ya colocados, están ya en su sitio. Habrá que ver qué tipo de salida violenta. No, una guerra civil, lo dudo. Para que haya una guerra civil tiene que haber dos bandos armados. Aquí solo hay un bando armado. No, van a ser manifestaciones continuas y al final enfrentamientos en las calles. 3/4 partes de lo mismo. Para que haya enfrentamiento de cualquier tipo y no una parte que masacre a la otra, tiene que haber dos partes armadas o por lo menos equilibradas. No es el caso de Venezuela ni muchísimo menos. Venezuela en este tema sigue la tradición cubana, de hecho es una colonia de Cuba en muchísimas cosas. Y Cuba a su vez sigue la tradición de la RDA, la República Democrática Alemana, la de Ulbricht y Honecker. Los alemanes del este consiguieron averiguar con que aproximadamente el 0,5%, el 1% de la población sea leal al régimen y esté dispuesta a informar para el régimen y a espiar a sus conciudadanos, con eso bastaba para controlar la sociedad. Es decir, que si tienes en un país como el de Venezuela, que tiene 30 millones de habitantes, bueno, no tiene por qué ser el 0,5, pero puede ser el 0,3 o el 0,2. Es decir, una cantidad de gente considerable bien infiltrada dentro de todas las capas de la población, todos los barrios, las ciudades, el medio rural. Con eso basta. Estaríamos hablando de unos pocos cientos de miles. No son muchos, no demasiados, que a la vez se les puede premiar. Se les puede tener debidamente clientelizados. Pues bien, este sistema creado por la Stasi, de la Alemania del Este, que pasó a Cuba, ha terminado instalándose en Venezuela. Y esa es la razón por la cual fracasaron del modo en que lo hicieron las manifestaciones del año 2014, de febrero de 2014, por las que atraparon y encarcelaron después a Leopoldo López. La función de este porcentaje de población, de este 1%, de este 0,2%, no es más que vigilar, atemorizar y castigar. Ya está, no tiene más. Y si no funciona ninguna de las tres cosas, si a pesar de la vigilancia, a pesar de la atemorización y a pesar del castigo, ya es tal la desafección hacia el poder que se termine saliendo a la calle, pues habrá que generar o generan grandes impactos
que acobarden a la gente, que acobarden a todo el mundo. No lo sé, muertos en las manifestaciones, etc. Lo vimos en el año 2014. Y esos muertos echárselos a las espaldas de la oposición. De esta manera, con cada golpe, con cada impacto que se cree, se adueñará un poco más del país. De hecho, el madurismo no empieza cuando muere Chávez y él es elegido de manera un tanto irregular. El madurismo empieza en los sucesos aquellos del año 2014. Aquellos acontecimientos que todos recordamos y tal, pues, son muy recientes, 2 años y medio. Ahí es cuando empieza el madurismo, es cuando consigue hacerse con lo que le faltaba. Ganar, si no legitimidad, que no la tenía y que la sigue sin tener, sí por lo menos poder contante y sonante. En fin, yo creo que estamos, en definitiva, por resumirlo y ya terminar, que se me ha ido el tiempo, estamos ante un régimen dictatorial que se ha quitado la careta. A partir de ahí, en fin, ya podéis imaginar el resto. ¡Epa! Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Sé que hacía mucho tiempo que nos traía una noticia, entre otras razones porque tampoco hay muchas y porque tenía cosas pendientes. En fin, se me está empezando a quedar corta la contracrónica. No sé si os habréis dado cuenta por la duración del programa, que ya es media hora todos los días, pero bueno, no va a pasar nunca de media hora. No os preocupéis, lo voy a mantener aquí, como sea. Es decir, voy a tratar de meter todas las secciones y todas las cosas. Incluso estoy pensando en alguna sección nueva que otra, que ya os daré novedades, a ver si la semana que viene cuando vuelva de Sevilla, y que por supuesto va a repercutir en más participación de los oyentes, que es lo más importante del programa. Bueno, pues me envía por correo, ya sabéis, el correo de la Contracrónica, del que no me acuerdo, voy a mirarlo, se llama contracrónicapodcast@gmail.com, contracrónicapodcast@gmail.com. Podéis enviar aquí pues todo lo que vosotros queráis, yo lo voy a leer. Algunas las leeré por aquí porque me dé tiempo, otras veces os responderé en persona y tal. Bien. Bueno, pues me envía John Carl Hum, que no sé si es que se llama así o es que este es su mote. Bueno, ahora que estoy viendo la dirección es Parry 118, que es un oyente habitual. Pues bien, oye, Parry. No sé si te llamas John, si te llama Parry. La cosa es que me envías una contracrónica, una podenoticia que es deliciosa y además muy optimista, sobre todo después del tema tan horroroso del que os he estado hablando hoy sobre Venezuela. Pues es lo que pasó el otro día en Madrid, en concreto, es una carmenoticia en el que dice: Carmena estudia que las ovejas pasen habitualmente por Madrid. Es una preciosidad. Pues sí, que es una preciosidad, pero para verla de lejos, obviamente. Madrid es parte de una cañada real. Las cañadas reales pues eran cañadas que todavía siguen existiendo para la transhumancia. La transhumancia, para los que no seáis españoles, es una cosa que se hace en España desde tiempo inmemorial y consiste en trasegar rebaños de ganado desde el sur del país al norte, del verano al invierno. Evidentemente ahora lo que están haciendo estas ovejas, bajando de las montañas o del Pirineo o de la Cordillera Cantábrica, se las llevan de vuelta a Extremadura. Entonces pasan por Madrid, pasan un día, y el Paseo de la Castellana, que es el más grande de la ciudad, pues por aquí es una cañada real. Y es una cosa, bueno, no voy a decir tradicional, pero sí relativamente habitual porque sucede todos los años. Pues Manuela Carmena lo que quiere es que esto sea, que no sea 2 veces al año, cuando suben hacia el norte y cuando bajan hacia el sur, sino que sea un paseo habitual, e incluso que es buenísimo, dice, como reclamo para el turismo, y que pero como los turistas van a ir a ver ovejas, los turistas irán a ver el Museo del Prado, irán a ver otras cosas, pero no un puto rebaño de ovejas. Bueno, la cosa es que no es fantástica, hay que estudiarlo. Ya sabéis que hemos decidido que haya un rebaño de ovejas en la casa de campo, que es, de nuevo para los de fuera, un parque muy grande que hay a las afueras de la ciudad, de manera permanente, y seguimos haciendo actividades en este sentido, de renaturalizar la ciudad. Ha precisado, me gusta muchísimo a mí lo del... Siempre está en la casa de campo, nada más. No veo yo lo de meterla muy a menudo por la Gran Vía y por sitios así, entre otras cosas porque las ovejas... y perdonad por la palabra, pero las ovejas cagan y hay que ir por detrás limpiando la mierda. Y tampoco es que huelan muy bien. Las ovejas no son como ningún animal, son célebres precisamente por sus hábitos de aseo personal, ¿no? O de aseo animal en este caso. La cosa es que los ganaderos le han dicho que están encantados, pues claro, lógico, como no van a estar encantados con sus criaturas, y le han dicho que se fomente el consumo de la carne de cordero. Claro, hasta aquí podíamos llegar.
¿Cómo que se fomente el consumo de la carne de cordero? No, las ovejitas están para mirarlas, no para comérselas, ni para hacer queso, ni nada por el estilo. Ni siquiera para esquilarlas, que al final serían todas ovejas afro. Imaginároslas por la casa de campo sin esquilar, porque eso es una violencia hacia los animales, esquilar, es decir, cortarles el pelo sin que ellas lo hayan autorizado previamente. La cosa es que Carmena pues les cogió a los ganaderos, les tomó el guante y les dijo que sí, que aquí hay carnicerías que tienen muy buen cordero en Madrid, que les parece muy bien que se sepa y que se consuma. La van a tirar de las orejas, porque ¿qué es eso de consumir carne de cordero? Hasta ahí podíamos llegar. ¿Y el sufrimiento animal qué, Manuela? Esto no es plan, ¿eh? A mí, por cierto, la carne de cordero no me gusta mucho. Me consta que en Madrid se sirve buen cordero porque, a fin de cuentas, pues no deja de ser una ciudad castellana donde el cordero pues es tradicional. Pero bueno, pues ahí os la dejo. Y os dejo esta noticia, es fantástica, la podéis encontrar en varios medios, la que me ha pasado John Carl Humes de LD, y nada, pues para que si queréis comentar algo ahí. Por lo demás, aquí terminamos hoy y me despido de vosotros hasta mañana.